Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23, del día 4 de agosto de 2016. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer este pedacito del Salmo 50 que toca leer este mismo día. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Hermanos, en este día volvemos a escuchar este Evangelio que a lo largo del año, en varias ocasiones nos lo ha propuesto la Iglesia como alimento para nuestra fe. Y solamente quiero comentar esta última parte del Evangelio, donde Pedro le dice a Jesús: No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. No cabe duda que al ser humano nos cuesta mucho aceptar el modo de pensar de Dios que se nos ha manifestado en Jesús. ¿Cuál es este modo de actuar, de pensar de Dios para llevar a cabo sus planes, para guiarnos? Pues no ahorrarnos los sufrimientos. Tenemos nosotros la idea por experiencia y por nuestra propia naturaleza humana, pues que estar bien o ser bendecido por Dios significa gozar de su benevolencia en cuanto a bienes materiales. Si Dios me bendice, me va bien. Lo que quiere decir, aunque no lo digamos directamente, es que si algo en mi vida no sale bien, que si estoy sufriendo mucho, eso significa que Dios me ha abandonado, que Dios me maldice. Así como en el Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos de esta manera de pensar, y que incluso en algunas ocasiones Dios se ha servido de ella para mostrar sus planes. Aquello de que, por ejemplo, la esterilidad en una mujer era, en una familia más que nada, tenía el sentido de haber cometido un pecado muy grave. Por eso lo que te pasa. Y ojalá y pudiéramos meditar el libro de Job, esa situación de Job, que le acontecen grandes males, grandes calamidades, pero que nos descubre al final que Dios estaba detrás de todo esto y que Dios nunca había abandonado a su siervo, a Job, que precisamente porque sabía de su gran amor, de su justicia, porque Job era un hombre justo, generoso, compasivo con los que lo rodeaban. Entonces Dios estaba ahí con él, y detrás de todo esto ahí estaba también Dios y sus planes. Job al final lo descubre, y no se nos descubre, por una parte, no se nos descubre el misterio de los males, ¿verdad?, de los sufrimientos,
que ha sido siempre una constante en la palabra de Dios, ¿verdad? En la historia del pueblo, en la Biblia. Pero Jesús viene a quitar esa manera de pensar, sobre todo cuando lo vemos a Él colgado, crucificado en el madero, ¿verdad? En la cruz. Ahí nos damos cuenta que ese era el momento más grande, la prueba más grande, donde Él estaba mostrando su íntima unión con el Padre Celestial, íntima comunión de corazón, de caminos. Jesús es la palabra de Dios hecha carne y Él estaba en ese momento más unido al Padre que en ningún otro momento. Eso tira por tierra todas nuestras especulaciones y nuestros pensamientos humanos de creer que el sufrimiento es maldición de Dios. Está esta dimensión, ¿verdad?, de la prueba a todos aquellos que el Señor ama, a quienes ha bendecido con el don de la fe, los prueba. Esas pruebas de fe no buscan hacernos caer, sino buscan purificarnos y acrecentar nuestra confianza en la fidelidad de Dios. Esa es la fe, caminar por una parte oscuras y por una parte iluminados por las promesas que Dios nos ha hecho, de fidelidad, de alianza, de velar por nosotros. Dentro de los planes de Dios, en las vidas humanas, como ya decíamos, Dios no ahorra el sufrimiento, pero unidos a Jesús podemos encontrar un sentido salvador. Tenemos que pasar del ¿por qué me sucede esto? ¿A para qué? ¿A qué es lo que Dios espera de mí? ¿A qué respuesta de mí se espera en esta situación? Digo todo esto con mucho temor, con mucho respeto ante las personas que sufren y también ante Dios. Uno puede hablar con seguridad de Dios por lo que Jesús nos ha revelado, no por lo que uno crea, no por lo que uno imagine de Dios. Jesús nos ha mostrado, Dios está en medio de la prueba. Y ahí es cuando estamos llamados a vivir esa palabra del Salmo, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Lo que nos queda es pedir, como hemos repetido en el Salmo de este día, pedir un corazón puro, que sea un espíritu nuevo, que sea capaz de cumplir los mandamientos de Dios. Comprender la pedagogía de Dios es algo que solamente a través de la fe y del amor podemos aceptar y podemos vivir las situaciones llenos de esperanza, porque sabemos, así como Dios no abandonó a su pueblo, no abandonó a sus hijos, a personajes concretos en medio de la prueba, como los mismos profetas que menciona la gente cuando Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Como a Juan Bautista, que no le ahorró la decapitación, como a Elías, también que no le ahorró las batallas contra los que creían en los falsos dioses, en los Baales, y puso a prueba delante de los hombres, puso a prueba la fidelidad de Dios, y Dios mostró a través de él su fidelidad. O también Jeremías o cualquiera de los profetas que les tocó sufrir a causa del corazón duro, del corazón endurecido de los hombres. Ellos se mantuvieron fieles y aceptaron también las calamidades. Jeremías, la persecución, los maltratos, y en varias ocasiones estuvo a punto de perder la vida, pero él permaneció fiel. Y otro personaje que también debemos traer a la memoria y al corazón, como Abraham, el padre en la fe, que lo llamamos así. A él Dios le pidió un gran sacrificio, dar a su hijo, el único, dárselo al Señor y ofrecérselo. Esa fue una prueba muy dura, muy grande, y Abraham permaneció fiel, y Dios también permaneció fiel a sus promesas. Que crezcamos en la fe. La fe es confianza. La fe no es llamar a Dios Señor, Señor, sino la fe se muestra cumpliendo su palabra, sabiendo esperar, rogando a Dios con nuestras oraciones y nuestras súplicas, para que no nos suelte de su mano, para que nos siga guiando, para que no nos apartemos de sus caminos. Así se muestra la fe, y eso muestra si tenemos o no la fe en el corazón. En este mundo actual se nos piden muchas pruebas en la fe, pero Dios no quiere o no va a estar nunca en el pensamiento de Dios ahorrarnos estos sufrimientos, sino Él sabe muy bien en el corazón, conoce lo que estamos pasando y también conoce el tamaño de nuestra fe. Y aquí es cuando toma sentido aquella frase, ¿verdad?, de que Dios no permitirá
que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Las pruebas que el Señor nos pone, en ellas nos pide pedir su fuerza, pedir su confianza y con ellas Dios quiere transformar nuestro pensamiento y nuestro corazón, tener un corazón puro que cumpla sus mandamientos. Sabemos que permanecer fieles nos trae la alegría, nos llena de regocijo, porque solamente en la glorificación del Padre es cuando el hombre llega a ser plenamente humano y llega a experimentar la verdadera y perfecta alegría. El Señor nos ama, el Señor nos prueba, el Señor está con nosotros, nos guía, nos toma en sus brazos y nos dice adelante, camina, camina conmigo, vamos a enfrentar todo esto juntos. Yo quiero que a través de esas situaciones tu fe crezca, testimonies tú también la fe que tienes, seas testigo de ella y la transmitas. Solamente así nacerá en el corazón de los hombres que nos rodean, en la humanidad, la fe que queremos proclamar y que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que así sea.